Feliz de estar aquí en un live respondiéndole las preguntas clásicas que en realidad siempre aparecen, tanto en la consulta como en Instagram, en internet en general. Son preguntas que todos nos hacemos los que no conocen del implante, así que vamos a tratar de ser lo más clara posible y respondiendo también las preguntas que vayan apareciendo durante el transcurso. Sí, bueno, para quienes no sepan, la doctora Sofía viene volviendo de la India hace algunas semanas. Estuvo en el Congreso Internacional Anual de la ISHRS, que son básicamente como el organismo más grande de implante capilar en el mundo. ¿Qué tal fue la experiencia, doctora? ¿Todo bien? El congreso estuvo tremendo, una gran experiencia. Para mí era el primer congreso, así que fue muy enriquecedor, tanto humanamente como desde el punto de vista de conocimiento, conocer a gente de todas partes del mundo que se dedique también al implante. Fue muy bonito. También fue muy bueno compartir experiencias de tratamiento regenerativo, sobre todo de células madre, y ver que en otras partes también lo están aplicando, así que eso también nos da más fuerza para seguir aplicándolo e investigando sobre ese tema. Bueno, para quienes quieran conocer más a fondo cómo fue la experiencia en el Congreso de la ISHRS, pueden ingresar a nuestro Instagram y ahí van a ver un mini documental donde se cuenta toda la experiencia, todo lo que se aprendió y todo lo que nos traemos como conocimiento acá a Chile. Ok, bueno, mira, llegó un primer comentario para ti, Sofi. Jairo dice: me operé con la doctora Sofía hace 3 años y fue genial. ¡Ay, qué bueno! Muchos saludos. Ok, entonces, bueno, durante estos días nosotros estuvimos recopilando algunas preguntas que ustedes nos sigan mandando. De todas formas, si es que gustan, pueden seguir dejándonos preguntas acá en el chat y las vamos a ir respondiendo al final. Entonces, ¿estamos listos, doctora, para comenzar a responder? Listos. Ok, entonces, Alberto nos escribió. Dice: en la zona donante, ¿vuelve a crecer cabello? Alberto, te cuento que, mira, teóricamente hay como un 20% de folículos que se regeneran, teóricamente, pero en la práctica en realidad hemos visto que no, que si tú sacas el folículo completo, toda la estructura, todo el órgano, lamentablemente no se vuelve a regenerar. Ahora, cuando hay extracción y se genera una transacción, es decir, tú no sacas todo el órgano del folículo, sí ese se puede volver a regenerar. Pero para que te quede como el mensaje es que no, el pelo que se saca no vuelve a crecer. Sí. También una pregunta que tiene algo que ver con esto es: ¿qué ocurre en la zona donante? ¿Qué cicatriz queda? Y bueno, esto va a depender de la técnica de extracción utilizada. Como hemos señalado en lives anteriores, usamos dos técnicas: técnica FUE, técnica FUS, y en algunos casos inclusive técnica mixta. Y acá les tenemos preparadas algunas fotitos que son pacientes ya dados de alta. Y bueno, aquí podemos apreciar cómo queda la cicatriz de la zona donante de un paciente que fue operado con técnica de extracción FUE. Y aquí podemos ver el mismo caso, pero con un paciente que fue operado con técnica de extracción FUS. La verdad es que en ambos casos es prácticamente imperceptible en la cicatriz. Y bueno, doctora, corríjame si me equivoco, esto básicamente no afecta el tema de la implantación como tal. Es solo una técnica de extracción de folículos. Exacto, o sea, si yo veo dos pacientes operados con técnicas distintas, no sé cuál se operó con cuál, salvo que le vea la cicatriz. Ahora, la cicatriz con técnica FUE es una cicatriz que es prácticamente imperceptible, deja cicatrices puntiformes que, aunque a veces el paciente se rape, no se van a ver porque son muy muy pequeñitas. Igual también hay que dar el detalle que depende el tamaño del punch, o sea, de la herramienta o del instrumento que se use para sacar el pelo, es la cicatriz que deja, porque efectivamente hay cirugías con FUE que se hacen con punch grande. Probablemente hay gente que quizás no tiene mucha experiencia en el tema, entonces con un punch más grande se aseguran que el folículo va a salir completo, pero dejan cicatrices grandes y esas sí se ven incluso con pelo a veces largo.
y punch más chicos, o sea, estamos hablando de 0,8, 0,7 a veces, esos no dejan cicatrices visibles. Y la cirugía con técnica FUS deja una cicatriz que es lineal. También va a depender dónde, o sea, en realidad quién te haga la cirugía es cómo te va a quedar. Lamentablemente la gente cuando busca en Google cicatriz de FUS se ve una cosa a veces horrible que todos nos espantamos porque es muy gruesa, pero en realidad la cicatriz que hacemos los cirujanos de Clínica Tempora en realidad es una cicatriz muy sutil, que si bien es una línea, o sea, si uno se rapa esa línea se vería, pero si no, basta con dejarse el pelo de 5 milímetros, o sea, medio centímetro, para que pase desapercibida. Ok. Bueno, vamos con la próxima pregunta que nos llegó, de Guido. Bueno, Guido nos pregunta por valor aprox de implante 5000 folículos. Bueno, esta pregunta... A ver, la información sobre los precios de implante capilar, ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio web, clinicatempora.cl/valores. Y bueno, va a depender obviamente de la cantidad de folículos. Nosotros en Clínica Tempora, en pro de buscar obtener los mejores resultados posibles, en una sesión solo implantamos hasta 3000 folículos. Cantidades, por ejemplo, de 5000 folículos. 3.500 también, bueno. Bueno, la de hoy creo que fue de 3.500, ¿no? La de hoy fue de 3.500. Exacto, sí. Hay algunos casos excepcionales donde nos pasamos un poquito, pero por lo general, nuestro límite es 3.000 aproximadamente. ¿Por qué esto, doctora? ¿Por qué preferimos tal vez tener un límite en vez de implantar a lo loco? Bueno, yo creo que hay varios motivos, pero los principales son que las zonas donantes, como dijimos, como respondimos en la primera pregunta, el pelo que se saca no vuelve a crecer, por lo tanto uno no puede sobreexplotar una zona donante porque corre el riesgo de dejar cicatrices visibles. Entonces, quizás alguien tiene cantidad de pelo suficiente para sacar un total de 5000, por ejemplo. Pero se prefieren hacer en 2 etapas, un caso, o eventualmente pueden ser 3 etapas, va a depender del paciente, pero dividirlo en etapas para evitar dejar estas cicatrices y no sobreexplotar la zona donante. Entonces uno hace una cirugía, por ejemplo, de 2.500 folículos, se espera un año, se reevalúa esa zona donante y ahí se vuelve a estimar cuánto pelo se puede volver a sacar de esa zona, o sea, cuánto nos puede volver a aportar, siguiendo la línea de que hay que evitar dejar cicatrices visibles. Ok, muy bien. Bueno, eso igual va un poco de la mano con algo que se tocó en el Congreso Mundial de la ISHRS, que es el tema de las falsas promesas y el mercado negro. Hay lugares donde, claro, tal vez se ofrecen cantidades exorbitantes de folículos y ahí lo importante es uno como paciente también investigar al lugar donde se va a hacer la cirugía. Los médicos están certificados, la clínica está certificada, hace cuánto tiempo están funcionando, tienen casos de éxito, etc. Es muy importante uno como paciente también verificar, uno siempre como paciente va a intentar ir a la mayor cantidad de lugares posibles a evaluarse, ya sea por cotizar precio, cotizar opiniones médicas, etc. Pero bueno, nuestro llamado es verificar siempre, buscar los sitios web, buscar experiencia de otros pacientes y ahí poder tomar la decisión. Sí, y otra cosa, Dani, perdón que se interrumpa, es que bueno, algunas clínicas te dicen te vamos a implantar 4.000 folículos, pero en realidad no son los folículos los que están contando, sino son la cantidad de pelos. Y en general, un folículo tiene de 1 a 4 pelos, promedio 2. Por lo tanto, te dicen 4.000 folículos, pero en realidad son 2.000. Pero no multiplican por 2 porque te están calculando los pelos. Entonces también ahí hay que saber qué es lo que te están vendiendo, entre comillas, o qué es lo que te están proponiendo, porque uno no se va a poner a contar después de la cirugía cuántos implantes uno le puso. En el fondo esto también se basa mucho en la confianza. Entonces creo que también es un punto importante ser lo más transparente en el minuto de contar qué es lo que se va a hacer en la cirugía. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Ignacio Cepeda
nos dice, ¿qué cuidados postoperatorios se deben mantener a largo plazo? A largo plazo, bueno, 6 meses hay que cuidarse del sol con una protección física, o sea, un gorro. Desde el mes en adelante ya puede ser un gorro como apretado, me refiero a una bandana o no sé, un gorro de lana, pero antes del mes un gorro suelto, puede ser un jockey perfectamente de género. El lavado de pelo es con una técnica especial que no tiene mucha ciencia en el fondo, pero es una técnica como con alto cuidado que hay que hacerlo durante el primer mes. Bueno, también no es tan a largo plazo, pero durante 15 días no se puede hacer deporte ni fuerza. Eso sería. Ok, y más a largo plazo, por ejemplo, no sé, 2, 3 años, ¿hay que tomar algún tipo de cuidado? ¿O con los cuidados iniciales o durante el primer año hasta que me den el alta ya estoy bien, entre comillas, para siempre? Sí. Para el implante propiamente tal, los mayores cuidados son los primeros 6 meses, por el tema del sol más que nada. Pero luego de eso, ya el implante va a seguir solo su camino, pero lo que sí hay que mantener en cuidado a largo plazo y crónicamente quizás hablando, es con la alopecia, con el pelo no implantado, o sea, con el pelo nativo, que está en el lugar y que está susceptible a caerse. Ese sí hay que seguirlo tratando a largo plazo. Pero ¿cuánto al implante? No. Ok, vamos con una siguiente pregunta que nos llegó. Andrés Vera. ¿Cuál es la duración del implante? ¿Tiene un límite o es de por vida? Yo en general en la consulta siempre lo trato de explicar como de una manera, está un poco infantil, pero es como que me resulta fácil para que los pacientes lo entiendan. El pelo que se saca de la zona donante es una semilla que está sana y que se va a trasplantar de macetero. Eso es lo que hacemos nosotros, es como redistribuir unas semillas sanas y ponerlas en otros maceteros, que los maceteros están sanos. Lo que estaba ahí enfermo previamente eran como las semillas. Entonces estamos poniendo semillas sanas en otro lugar y esas semillas van a seguir creciendo hasta tu último día. Entonces, no sé si se me ha entendido, pero en el fondo la respuesta es que el pelo que se te implanta te va a durar hasta tu último día. Ahora, hay una alopecia que es senescente, se me había olvidado el nombre técnico, pero es que en el fondo todos vamos perdiendo pelo con la edad y eso es algo propio de todos, así que no vamos a los, no sé, 90 años no vamos a quedar con la misma cantidad de pelos que a los 10 años, eso es algo lógico. Pero sí, en el fondo el pelo implantado es para toda la vida. Exacto. Y bueno, aquí les tenemos algunos casos de antes y después de pacientes que ya hemos dado de alta. Bueno, e inclusive si ustedes ingresan a nuestro Instagram, también pueden revisar testimonios de este tipo de pacientes, en cómo ha sido su experiencia, cómo fue su experiencia antes, durante y después del implante capilar, para que tengan más o menos una idea qué va a pasar después de 6 meses, después de 1 año o después de 2 años, etc. Vamos con la siguiente pregunta. Gabriel Figueroa nos pregunta, ¿quiénes califican? Bueno, acá lo principal son 2 cosas. Uno, tener una zona donante apta para sacar pelo, para redistribuir pelo a una zona alopécica. O sea, uno, tener una zona donante apropiada. 2, primero, tener un diagnóstico bien hecho de alopecia androgenética. Eso es lo primero, el diagnóstico. Si tienes alopecia androgenética o si tienes algún otro tipo de alopecia, como por ejemplo alopecia por quemaduras o alopecia secundaria a una cicatriz, son alopecias operables. En segundo lugar, una zona donante apropiada. En tercer lugar, una zona suficientemente despoblada para poder operar. Creo que esas son como las 3 indicaciones más importantes. Hay otras, como por ejemplo la edad, es un factor igual importante a considerar, pero creo que puede pasar eso a segundo plano. Ok. Bueno, esta pregunta se respondió, entre comillas, en una respuesta anterior, pero es bueno volver a recordarla. Dice, ¿de un folículo implantado puede salir más de un pelito? Sí, puede salir más de un pelito. Un folículo puede dar de 1 a 4 pelos. 4 es mucho. En general, la mayoría tiene 2 a 3.
uno tiene distinta cantidad de pelo por folículo según el área de la cabeza. Entonces, por ejemplo, la parte más frontal, en general, los folículos son de 1, máximo 2 pelos, sobre todo en la parte frontal. Y hacia atrás ya va aumentando. En la parte, estas zonas laterales que se llaman temporales también son de 1 o 2. Atrás es donde encontramos más pelo. De 1 a 4 puede ser. Ok. Danilo Ciro nos pregunta, ¿la consulta tiene algún costo? Bueno, sí, la consulta tiene un costo. Nosotros tenemos 2 formas de evaluación. Una que es presencial y otra que es por telemedicina. El valor de ambas es 40.000 pesos. Y si es que ustedes gustan agendar una hora, nos pueden escribir ya sea ingresando a nuestro sitio web clinicatempora.cl. Ahí en la parte de solicita una evaluación, van a tener que llenar sus datos. O si gustan también pueden ingresar a nuestro Instagram, al link que está en la biografía, y les va a abrir este formulario de aquí. Bueno, nos han llegado muchas preguntas. Esa la vamos a ir respondiendo al final. Muchas gracias por la audiencia, por las preguntas que están mandando. Vamos a intentar responderlas todas. Pero bueno, sigamos adelante. Esta pregunta es interesante. ¿Son pelos naturales o artificiales los que se implantan? Son pelos naturales, son los pelos de uno mismo en el fondo. Es una redistribución del pelo de uno mismo. Existen efectivamente implantes sintéticos. En su minuto estuvieron bastante de moda, pero fueron eliminados rápidamente del mercado porque generaron muchas complicaciones, sobre todo infecciosas en los pacientes, entonces ya eso no se usa. Pero sí, son reales. ¿Los implantes tienen algún efecto adverso o requieren alguna manutención especial? No, los efectos adversos más que nada son propios del procedimiento, pero el folículo en sí no genera ningún efecto adverso. Y la otra pregunta era si requiere una mantención especial. Exacto. Bueno, los cuidados que comenté en un principio, que es como para que crezca el pasto, en el fondo. Pero después el pelo sigue creciendo solo, o sea, en el fondo uno lo puede cortar, uno puede hacer lo que quiera con el pelo y va a seguir creciendo. Muy bien. ¿Y qué pasa si el paciente tiene poco pelo? ¿De qué zonas le sacan? Bueno, ahí si estamos hablando de una zona donante escasa o una mala calidad de zona donante, que también puede ser que el tallo sea muy delgadito o que la mayoría de los folículos sean de un pelo, en el fondo eso pasa mucho en la consulta y hay que explicar siempre que en el fondo se puede hacer un implante, pero teniendo en consideración que los resultados quizás no van a ser una melena gigante, sino que va a crecer pelo, pero en las mismas condiciones que estaba creciendo atrás en eso. ¿La respondí? Sí. Perdón. No, perfecto. Bueno, complementando tal vez la pregunta que se hizo, mucha gente tiene tal vez temor a la técnica FUS. La cantidad o la cantidad de folículos que se pueden extraer de la zona donante, ¿impacta en la técnica que se va a utilizar para extraer? La cantidad de folículos que se necesita para la cirugía, ¿si va a incidir en la técnica? Sí, dependiendo de en qué tan poblada está la zona donante del paciente. Exacto. Sí, muchas veces pasa que, por ejemplo, un paciente tiene una zona donante pequeña, pero está muy densa esa zona donante, o sea, tiene mucho pelo por centímetro cuadrado. En esos casos es mejor optar por la técnica FUS, porque de esa forma se optimiza mucho mejor la zona donante, porque se aprovecha cada pelo que viene en la tirita de piel que se saca. Esa tirita de piel suena un poco terrible, pero no es tan terrible. Se corta bajo microscopio y se obtiene folículo a folículo de la misma forma que la técnica FUE, solamente que aquí se saca un pedacito de piel. Y en cambio con la técnica FUE, si tenemos una zona donante pequeña, se puede sacar menos pelo porque hay que ir saltándose pelos entre medio para que no se te note que se te sacó el pelo. Entonces se optimiza menos.
Ok. Bueno, esta fotografía ya la mostramos, pero es bueno volver a recordarla, que es cómo queda la zona donante después de una cirugía de implante capilar con técnica de extracción FUS. A mucha gente le preocupa la cicatriz. Sin embargo, tal como dijo la doctora anteriormente, con un largo relativamente corto del pelo, la cicatriz pasa prácticamente imperceptible. Vamos a la siguiente pregunta. Robert nos escribe: ¿es necesario exámenes antes de la operación? Sí, Robert, te pedimos exámenes de sangre preoperatorios, que son súper básicos. Es un hemograma, son pruebas de coagulación, un perfil bioquímico y VIH. Y además pedimos un electrocardiograma. Ok. Sebastián Enrique nos pregunta. Esta pregunta igual es súper específica. Dice: ¿después de cuánto tiempo se puede ocupar casco de motocicleta tras la operación? Se puede ocupar casco de motocicleta después de 15 días. Yo prefiero extender un poco más, al día 20 en realidad, pero ya desde el día 15 se puede. Ok. Vamos con más preguntas. Aquí. Ángelo nos pregunta: ¿se puede realizar implante de pelo, entre paréntesis, entradas muy leves, y barba a la vez? Sí, se puede. Todo va a depender de la cantidad de pelo que necesite cada zona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el implante en barba es más lento en cuanto al trabajo, cómo se hace, que un implante de entradas, por ejemplo. Por lo tanto, si es que necesitas mucho pelo para la barba, sería mejor separarlos. Ahora, si no es tanto, si por ejemplo, te invento, necesitas 1000 para tus entradas y unos 1000 o 1500 para la barba, eventualmente se puede hacer en la misma sesión. Un pequeño paréntesis, nos están llegando muchas preguntas. Tengan la certeza que vamos a intentar abordarlas todas al final, así que sigan preguntando y manténganse en línea. Vamos, avancemos. Eduardo Alexis nos pregunta: ¿el medicamento minoxidil vía oral se debería tomar de por vida? Bueno, Alexis, en la medicina nada es o blanco o negro. En general todo va a depender. No sé si sabías, pero la alopecia androgenética se tiende a estancar como a los 50 años, a veces un poco antes, a veces un poco después, pero en general después de esa edad deja de avanzar con la misma velocidad que lo venía haciendo antes, por lo tanto después de esa edad en realidad no sería necesario. Bien. Vamos con una siguiente pregunta. Bueno, esta se respondió un poco anteriormente, pero la podemos abordar igual. Que dice: al tener implante, los pelos, entre comillas, originales de la cabeza, ¿igual se pueden caer? Claro, los pelos, me imagino que te refieres a los pelos nativos, o sea, los que estaban desde antes del implante ahí, sí se pueden seguir cayendo porque están afectados por la alopecia androgenética, o sea, esa semillita estaba enferma. Por lo tanto, hay que frenar esa alopecia con tratamiento farmacológico. Como comentaba antes, igual todo depende de la edad en la cual uno se realiza un implante, cuánto tiempo se va a recomendar un tratamiento farmacológico. Justamente la siguiente pregunta tiene que ver con la edad. Cristian Pineda nos escribe: tengo 26. ¿A qué edad es recomendable el procedimiento? Cristian, va a depender del caso. Todo va a depender en realidad de cada caso. Por ejemplo, no sé, si tú tuvieras 15 años, que no es el caso, tiene 26, pero si tuvieras 15, probablemente te diría que esperemos más tiempo, porque serías muy joven. Ahora, los 26 quizás sí sería una edad un poco más prudente, pero habría que ver. De repente uno puede dejar un tiempo con tratamiento farmacológico y tratar como de patear la cirugía para más adelante. Eso se hace en muchos casos, otras veces se te puede operar de inmediato en el fondo y igual podemos seguir con el tratamiento farmacológico. Va a depender de caso a caso. Nico Moraga nos mandó una pregunta que se repite mucho. Dice: ¿es necesario raparse para hacerse el implante capilar o se puede ocupar algún cintillo? Sí, es necesario raparse. Ahora hay que rapar las zonas que se va a trabajar.
O sea, por ejemplo, si me voy a implantar en las entradas, tengo que rapar la parte de las entradas y la parte donde voy a sacar el pelo, o sea, de las orejas para atrás. Mi consejo es siempre rapar completo porque creo que uno se ve un poco mejor que dejando el pelo aquí al medio, por ejemplo, largo. Hay veces que se podría rapar solamente en la parte donante, si es que la cirugía es con técnica FUS, se puede rapar solamente la zona donde se va a sacar el colgajo, que ahí sería en el fondo un pedacito pequeño, y la parte donde se va a implantar en realidad en general siempre aconsejamos raparla porque esto es un trabajo muy minucioso, trabajamos con lupa, es todo muy detallista, entonces para que quede lo mejor posible preferimos tener como el campo lo más limpio posible. Bien. Aquí tenemos algunas fotos de ejemplo de cuando el médico hace el dibujo de la zona donante post rapar al paciente. Acá tenemos el caso de el médico que está haciendo el dibujo en el caso de una cirugía de técnica FUE, perdón. Y aquí tenemos el caso de un paciente que va a ser operado con técnica FUS. Son diseños distintos porque depende de la técnica de extracción, pero claro, o sea, como decía la doctora, lo más recomendable es poder rapar previamente para poder trabajar lo más minuciosamente posible. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta también se repite mucho. Rodrigo Sánchez, ¿es doloroso el proceso? Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo. Ya, Rodrigo. Mira, lo que molesta un poco es la anestesia. La anestesia es local, o sea, se te anestesia en las zonas que se va a extraer los folículos, o sea, la zona donante, y luego la zona que se te va a implantar. Se hacen separadas esas dos anestesias. En la mañana hacemos todo el proceso de sacar los folículos, por lo tanto ahí solamente anestesiamos la parte donante, que se va a demorar, dependiendo de la cantidad de folículos, pero puede ser unas 2-3 horas, y después de eso se te anestesia la parte que se te va a implantar. Esos dos momentos son un poco más molestos porque claro, es con aguja, es una aguja muy pequeñita, pero mientras no hace efecto la anestesia, duelen los pinchazos. Después que hace efecto ya tú no sientes nada y el efecto anestésico dura durante todo el proceso quirúrgico, entonces no vas a andar sufriendo en la cirugía ni después tampoco porque quedas con analgésicos que son suficientes para disminuir el dolor. Seba Álvarez nos escribe, ¿se puede aumentar la densidad del implante con algún tratamiento posterior? Si es que en la zona implantada había pelo nativo, que estaba delgadito porque estaba afectado por la alopecia y se da tratamiento para la alopecia, de todas maneras va a crecer el pelo implantado por un lado y el pelo nativo se va a estimular también, por lo tanto vamos a generar una sumatoria de pelo más fuerte, más grueso, por lo tanto sí, eso funciona y siempre lo aconsejamos. Si era una zona que no tenía nada de pelo y todo el pelo es nuevo y tú quieres más densidad, ahí tendríamos que evaluar una segunda cirugía un año después de la primera para ver si es que podemos aumentar la densidad. Perfecto. Mara Maritán nos escribe, hola. Bueno, este igual se respondió un poquito antes, pero sería bueno profundizar un poco más. Hola, ¿el implante dura años aunque sea calvicie hereditaria? ¿Qué efectos secunda? Claro, el implante se hace siempre que sea alopecia hereditaria y dura hasta tu último día, porque es un pelo sano el que se saca. Por lo tanto, nosotros sabemos que ese pelo no está afectado por la alopecia y que te va a durar, al igual que el pelo de atrás y el de los lados que no se cae, te va a durar para siempre. Muy bien, bueno, terminamos con las preguntas que nos habían mandado días anterior. Ahora vamos a partir con algunas preguntas que nos llegaron durante el live, doctora. Sander nos escribe. Bueno, la respondió recién en realidad. ¿Es definitivo el trasplante o se vuelve a caer el cabello? Es definitivo. Es definitivo, sí, es Sí, definitivo. Esta también la respondió, pero igual sería bueno recordarla. Después del implante se debe tomar dutasterida o minoxidil oral. Sí, depende. Pero sí, en la gran mayoría de los casos el consejo es tomar medicamentos
porque la alopecia va a seguir avanzando. O sea, una cosa es poner pelo donde no hay, que es la cirugía, y otra cosa es evitar que tu pelo se te siga cayendo. Entonces ahí entra el tratamiento farmacológico. Otra pregunta, ¿tiempo postoperatorio? Mira, el tiempo más difícil yo te diría que son las primeras 2 semanas. Después de eso ya nadie se entera que tuviste un implante. Muy bien. ¿Es posible operar en primera instancia solo las entradas pero sin rapar al cero? Como para probar antes de colocar más folículos. Tendría que ver tu caso, porque me cuesta imaginármelo un poco, pero sí, o sea, como comenté antes, hay veces que solamente se rapa la parte que se va a implantar. Por ejemplo, yo me quiero implantar acá. Entonces lo que yo hago es rapar un poquito hacia adentro, más o menos 1 centímetro, para hacer una transición con tu pelo nativo. Y se puede, pero va a depender qué tanto pelito hay entre medio. Si es que la zona está despejada totalmente, o sea, si ya perdiste, por ejemplo, todas tus entradas, no habría problema. Si es que hay mucho pelo entre medio, chiquitito, delgado, que se puede salvar todavía, es mejor rapar. Muy bien. Bueno, recordarles que, tal como decía la doctora, depende caso a caso la planificación de la cirugía. Esto no es un producto llegar y llevar. Hay que planificar bien, hay que hacer un buen diagnóstico. Y si es que gustan evaluarse, en nuestro Instagram, en la biografía, hay un link, se registran y nuestro equipo de coordinación médica se va a estar contactando con ustedes. Oscar nos pregunta, esta pregunta también se repite mucho. ¿Hay una fecha recomendable del año para la operación? Sí, es muy típica esta pregunta. Miren, si les gusta ir a la playa en el verano, son secos para el agua, todas esas cosas, quizás mejor hacerlo en periodo de otoño-invierno. Pero en realidad, en cuanto a resultados, es exactamente lo mismo operarse en cualquier época del año. Hay gente que le gusta irse de vacaciones, no sé, pues en invierno se van al hemisferio norte y ahí aprovechan sus vacaciones y prefieren operarse en enero y febrero, que de hecho son como nuestra época de más alta demanda. Depende de cuándo sea más cómodo para ustedes. No hay ninguna implicancia en el resultado. Genial. Efectos secundarios del implante capilar. ¿Hay alguno? Más que efectos secundarios son como consecuencias de la operación, que podrían ser un edema facial, que es bastante frecuente, sobre todo cuando se implanta la zona frontal. Ese edema facial dura más o menos 1 semana. En algunos pacientes es bastante notorio. Pero eso, en general el dolor postoperatorio es muy poco frecuente. Con los analgésicos que damos básicos es suficiente. Muy bien. J. Muñoz Rifo. ¿Es estrictamente necesario tomar finasteride para no seguir perdiendo pelo? Para no seguir perdiendo pelo, para frenar la alopecia, sí es necesario usar tratamiento farmacológico. Es la única forma y es lo mejor que hay hoy en día para frenar la alopecia. Claro, pero tengo entendido, doctora, que es una solución temporal. O sea, lo único definitivo, entre comillas, sería el implante capilar. Es que, claro, una cosa es frenar la alopecia, que es con tratamiento farmacológico, y para poder repoblar las zonas donde ya no tenemos pelo, es el implante, que claramente es definitivo, pero la alopecia en el fondo puede seguir avanzando independiente del implante. O sea, son dos cosas distintas y que se complementan. Okay, perfecto. En casco de seguridad de obra, ¿cuándo se puede volver a usar? 15 días. Operamos mucho minero, así que no sabemos de memoria de los turnos. En general, después del día 15 ya pueden usar casco. Esta pregunta es interesante. ¿Se puede trasplantar de la barba a la cabeza? Sí, técnicamente se puede. O sea, como expliqué antes, esto es cambiar una planta de macetero. O sea, los pelos de cualquier parte del cuerpo eventualmente se podría hacer. Ahora, hay dos cosas que hay que tener en consideración. Uno, la sobrevida del pelo. El pelo que tiene mejor sobrevida es el pelo de la cabeza. Por lo tanto, ese siempre sería nuestra prioridad.
El pelo de la barba sería como el segundo escalón en cuanto a tasa de sobrevida. Y la segunda cosa que hay que tener en consideración es que, por ejemplo, la barba es un pelo que es hormonosensible, es decir, está afectado por la testosterona, por lo tanto es un pelo que tiene características distintas al de la cabeza, así que igual, no se genera una naturalidad tal como lo genera el pelo de la misma cabeza. Un pequeño paréntesis, leer 2 comentarios. Uno aquí que dice, es una clínica muy, pero muy recomendable. Operaron a mi hijo en enero y salió todo perfecto. Muchas gracias por tu comentario. Y aquí otro comentario de Hans, dice, ¿puedo seguir preguntando, doctora? ¿Puedo seguir preguntando? Sí, sigue preguntando. Sí, claro que sí, pues Sí. para eso estamos. Sí. Ok, vamos con otra pregunta. Hola, veo que hablas de 2 técnicas distintas. ¿Cuál es más efectiva o cuáles son las diferencias entre una y otra? Ambas son igualmente efectivas. Tienen el mismo porcentaje de sobrevida. La única diferencia va a ser la cicatriz que deja cada técnica. Una técnica, que es la de pelo a pelo, llamada FUE, deja cicatrices puntiformes, o sea, literalmente puntitos. La otra técnica, que es la técnica de la línea, es decir, te deja una línea muy delgadita en la parte de acá atrás, se llama técnica FUS. Y ambas son igualmente buenas y muy recomendables. Lo que pasa es que una es muy antigua y se cree que porque es antigua es más mala, pero no es así. Es igual de buena. Oye, esta pregunta es buena. ¿Cómo puedo saber que la clínica es confiable para no correr riesgos? Bueno, hablamos un poco del mercado negro anteriormente. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Bueno, contarte, no sé cómo se llama. ¿Tiene nombre o es un...? Ignacia. Ignacia, bueno, nuestra clínica es una clínica que se dedica exclusivamente a cirugía capilar y a tratamiento regenerativo. Tenemos más de 10 años ya de experiencia. Quizás viene un poco de cerca el comentario, así que es bueno también obviamente saber experiencias de otras personas, pero somos una clínica que pertenecemos también a la Sociedad Internacional de Restauración Capilar. Cumplimos todos los estándares que en ella proponen y también participamos activamente de los congresos que hacen anualmente, entonces estamos constantemente actualizándonos en las nuevas técnicas, las nuevas terapias, las nuevas herramientas, instrumentos que usamos nosotros en la cirugía. Entonces, eso, yo creo que obviamente uno tiene que conocer de cerca la clínica, conocer a las personas que trabajan, y es ahí cuando uno genera un vínculo o le da la confianza para realizarse algún tipo de tratamiento. Complementando lo que dice la doctora Sofía, claro, nosotros les podemos decir el área técnica, entre comillas, donde pertenecemos, a qué congresos hemos ido, pero junto con eso, siempre invitamos a nuestros pacientes a que investiguen por ellos mismos. O sea, que busquen testimonios de personas que se han operado con nosotros, que puedan ver los resultados, etc. Esa siempre va a ser nuestra recomendación. Otra pregunta. Cris Pineda, por el sudor tiendo a tener granitos en las entradas. ¿Puede afectar al implante? No, igual es bueno siempre tratar el acné previo a la cirugía. Se entiende que es una condición crónica tuya, por lo tanto en el fondo vas a estar siempre quizás con granitos en esa zona, pero van a haber periodos de remisión en donde podemos ayudar ese periodo de remisión tal vez tratando con antibióticos y así poder asegurarnos de que no vas a tener ninguna complicación, más que nada de infecciones en la parte que se va a implantar. Así que sí, se puede, no hay problema. Perfecto. Hans, que fue quien preguntó si podía hacer más preguntas. Dice, me encuentro en Australia y vuelvo a Chile en julio, durante un par de meses. ¿Tengo que viajar a Chile de nuevo para ver cómo va el resultado de la operación? No es necesario, podemos hacer los controles vía online. De hecho, operamos muchos pacientes de regiones y también hemos operado muchos pacientes de fuera de Chile. Entonces, tenemos ahí bien
bien formateada la forma, valga la redundancia, de seguir a los pacientes posoperados que están lejos. Nos mantenemos en contacto tanto por WhatsApp como se contactan con la parte más administrativa. Tenemos 4 controles posoperatorios y no hay ningún problema en hacerlos vía online. Maravilloso. Otra pregunta. ¿Se podrá sacar pelo enfermo y fino por alopecia y reemplazarlo por un implantado? A ver si entendí bien. Es como hacer como una especie como de depilación. Así como de sacar el pelo afectado por la alopecia androgenética. Claro, sí, me imagino que debe ser eso. Así como sacar el pelo que está afectado y reemplazarlo, ese vacío que quedó, con pelo implantado. Por ejemplo, el pelo finito. Ya, o sea, sacarlo. Claro, sacarlo. Ya. Y luego implantar ahí pelo. ¿O es recomendable hacerlo? ¿O no? No, no es recomendable hacerlo. Porque en realidad, a ver, como esto evoluciona más o menos hasta los 50 años, tú, por ejemplo, hoy día puedes tener afectadas las entradas. Pero más adelante se te puede seguir afectando otras zonas, la zona media o la coronilla. Entonces uno no puede predecir cómo va a ser el patrón final de pérdida de cada persona. Más o menos a los 40 uno ya se hace una idea del patrón real y cuál es toda la zona que se va a ver afectada. Ahora, si tu zona alopécica es pequeña y ya tienes bien formada el patrón de pérdida, no, en realidad no. No te lo recomiendo. Muy bien. Bueno, eso es importante también, o sea, ser transparentes con el paciente. O sea, no es operar por operar, es operar cuando nosotros estamos seguros que el resultado va a ser óptimo. Otra pregunta, doctora, de Jimena. Dice, ¿y se puede realizar en mujeres? Ya, es un tema difícil, es un tema bien fome el de las mujeres porque lamentablemente, a ver, tanto mujeres como hombres pueden tener alopecia androgenética. La diferencia es que en los hombres siempre va a haber una zona de pelo sano, o sea, zona que nosotros le llamamos de seguridad genética. O sea, solamente se afecta la parte superior de la cabeza. Esos son en hombres. En mujeres, en cambio, la alopecia androgenética femenina se afecta toda la cabeza. Por lo tanto, aunque yo saque pelo de atrás, va a ser un pelo que está enfermo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido implantarlo porque ese pelito se me va a caer igual. Entonces, la mujer es un poco más complicado. Lamentablemente, hasta el momento no hay tratamiento como definitivo en ella, sino que simplemente de retrasar esto y mejorar la calidad del tallo, engrosarlo, enlentecer la pérdida, pero no hay cirugía, por lo menos para la alopecia androgenética femenina. Creo que hay casos de alopecia cicatricial, donde sí hemos operado mujeres, ¿no? O sea, es que por eso, en la alopecia androgenética femenina no se puede, pero si tú, por ejemplo, tuviste una quemadura en algún minuto de tu vida en la cabeza y no te dejó de crecer pelo en esa zona, o te hiciste una cirugía y te quedó una cicatriz, son casos un poco puntuales que da lo mismo si eres hombre o mujer, que sí se puede. Pero si tienes una alopecia diagnosticada femenina, no se puede. Okay. Más halagos para usted, doctora. La doctora vio que está en el en vivo, fue la que operó a mi hijo. El equipo es un 10. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, esta pregunta también es muy importante. ¿La doctora Sofía es quien hace el implante propiamente tal o delega la cirugía en sí a alguien del equipo? Ya, y esta pregunta es muy importante. A ver, la cirugía se divide en 2 etapas. Etapa de la mañana y etapa de la tarde. La etapa de la mañana consiste en todo el proceso de diseño, de dónde se van a poner los folículos, el proceso anestésico y el proceso de extracción de los folículos, que puede ser técnica FUE o FUS. Y luego viene la parte de las incisiones, que es dónde van a ir todos los folículos, o sea, literalmente los hoyitos donde van a ir los folículos. Ahí hay un montón de detalles muy importantes en juego, como por ejemplo la dirección del pelo, el ángulo que va el pelo, la densidad donde van a ir todos esos folículos. Toda esa parte de la mañana
es con un médico en el fondo, es conmigo o con el doctor Castellón, con el doctor Nicolás. Luego viene un descanso que el paciente almuerza en la clínica y luego viene la parte del implante propiamente tal, en donde se pone el folículo en el hoyito previamente hecho. Esa parte de la tarde la hace el equipo de implante, que está conformado por otros profesionales de la salud. Hay enfermeras, hay arsenaleras, hay técnicos, en donde ellas de a dos se van turnando más o menos cada una hora en el proceso de implante. Esa parte está supervisada por un médico que en el fondo en las tardes los médicos tenemos consulta y entre pacientes nos vamos yendo al pabellón a chequear que esté todo ok. Si es que hay algún tipo de complicación, más que nada por dolor, obviamente nosotros somos quienes aumentamos la anestesia local o damos algún tipo de analgésico intravenoso para el paciente, pero claro, el proceso de implantar lo hace el equipo de implante. En resumen, es un equipo multidisciplinario. Es un equipo, somos como Sí. 6 a 8 personas que estamos ahí trabajando para conseguir el objetivo. Exacto. Esta pregunta es muy importante. ¿Se debe ir rapado a la consulta o con alguna altura aproximada de cabello? No, en realidad se prefiere que vayas a la clínica, a tu consulta o al día de la cirugía con el largo de pelo que tú siempre usas. Ayuda a que el pelo esté un poco más largo, de hecho, porque se puede apreciar mejor la densidad y también las zonas donde se ve más claro, o sea, donde está menos poblado. Por lo tanto, es mejor ir con el pelo con el largo de siempre, en vez de rapado. Aquí Felipe nos dice, disculpe tanta pregunta. No importa, no importa. Aprovecho. Sí. Claro, una pregunta aquí dice, ¿cuándo no se puede operar? ¿Cuándo no se puede operar? Cuando el diagnóstico no es alopecia androgenética o se sospecha de que hay otro tipo de alopecia. Hay muchos tipos de alopecia. Nosotros nos ayudamos con un tricoscopio, que es un instrumento que usamos nosotros para que nos ayuda en el fondo a hacer el diagnóstico. Es literalmente una camarita, que es como un microscopio que se pasa por la cabeza, que nos muestra algunos signos clásicos de alopecia, tanto puede ser androgenética como de otros tipos de alopecia. Y si es que hay alguna sospecha de que puede ser otro tipo, en general se pide un estudio adicional, que es una biopsia de cuero cabelludo. Ese es un caso que no se puede operar. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí. Ya. Otro caso, por ejemplo, es que tengas una alopecia demasiado avanzada. En general la alopecia se divide en escalas de la 1 a la 7. Se llama escala Hamilton. Y si tienes una alopecia, por ejemplo, en estado 6, 7, en la mayoría de los casos no vale la pena hacer un implante porque el resultado estético que vamos a lograr no va a ser mejor de lo que tienes, porque se va a ver a veces una cosa un poco falsa en el fondo, y siempre la idea es lograr la mayor naturalidad posible. Sí. Bueno, aquí en pantalla pueden ver la escala Hamilton. Si es que gustan también la pueden buscar en Google, escala Hamilton, y le va a aparecer exactamente lo mismo. Ok, ya estamos llegando al final. Vamos con las últimas preguntas. Esta pregunta es interesante. ¿Se puede trasplantar de una persona a otra? Ya, eso también me lo preguntan harto en la consulta. Y a ver, el folículo es un órgano, por lo tanto es lo mismo que trasplantar un corazón o un pulmón. No se puede porque el sistema inmune rechazaría al folículo de otra persona. Por eso no se puede. En cambio, cuando uno se implanta, o sea, los implantes que hacemos nosotros son autólogos, son de uno mismo, contienen el mismo material genético, por lo tanto, por eso se puede. Muy bien. Bueno, alguien nos preguntaba si es que íbamos a subir este live. La verdad es que sí lo vamos a subir. Vamos a subir también lo que nosotros llamamos refritos, que son pequeños clips del live, para que lo estén chequeando en nuestra cuenta. También les invito a seguir la cuenta de la doctora Sofía. También tiene Instagram la doctora Sofía, @doctora Sofía Biaux. Así que ahí también la pueden buscar para que la puedan seguir y puedan estar al tanto de sus actualizaciones. Vamos con... hay más preguntas. Vamos a ir con las últimas 3, ¿ya?
La próxima pregunta es, ¿duele mucho todo o no en el implante? No, no todo. Solo molesta un poco la parte de la anestesia local, que es cuando se infiltra con aguja las zonas que se va a trabajar, que sería la zona donante, que es donde se va a sacar el pelo. Esa anestesia dura unos 1,5 minutos, 2 minutos, y después de eso ya no sientes nada. Y luego viene la parte de anestesiar la zona donde se va a implantar, que es lo mismo, incluso duele menos. Son unos 30 segundos que duele y ya después no sientes nada. Muy bien. ¿Posterior a la cirugía se puede mantener solo con el minoxidil o tiene que ser en conjunto con el dutasteride siempre? Va a depender. Que lata la respuesta de depender, pero es cierto. Va a depender de tu edad, va a depender de tu grado de alopecia, va a depender, por ejemplo, si has tenido efectos adversos previamente con el medicamento. Va a depender, caso a caso. La recomendación en general es que sí, la mayoría de los casos se recomienda el tratamiento farmacológico asociado a la cirugía. Muy bien, y nos vamos a la última pregunta de este live. Me engañaste, me dijiste que es la última. Lo siento, perdón. Es que llegaron tantas preguntas, lo siento. Ya haremos un próximo live. Claudio dice, en la escala Hamilton, del 1 al 7, ¿cuál operan ustedes? ¿O cuáles operan ustedes? Como dije antes, en general 6, 7 es un poco más difícil de generar un cambio estético que sea natural y que el paciente se sienta conforme porque está ya muy avanzado. Casos previos yo creo que te diría que todos. Ahora, etapa 1, etapa 2, quizás más manejable con tratamiento farmacológico. Y el resto todo se puede operar. Ahora, esto se me ocurrió ahora, no es nada que ver a tu pregunta, pero hay casos que hemos operado y que también es muy frecuente de pacientes que no tienen alopecia, pero que tienen una frente muy grande y eso les complica mucho. Entonces, los operamos para generar una cara un poco más armoniosa, un poco más proporcional, sin tener alopecia. Eso también se puede. Esta última pregunta la voy a responder yo. ¿Dónde estamos? Estamos ubicados en la comuna de Providencia, en calle Suecia 0142, oficina 603. De todas formas, si es que quieren saber más de nosotros, pueden ingresar a clinicatempora.cl. Acá hay bastante información, inclusive pueden solicitar una evaluación. Y también en nuestro Instagram, donde claro, hay testimonios. Aquí hay un spot muy bueno que sale el Dr. Castilla con la doctora Sofía. Aquí el mini documental de cuando fuimos a la India, casos de antes y después, infografías sobre mitos y realidades, consideraciones, etc. Así que muy bien, doctora, hemos llegado al fin de este live. Ya haremos otros, como les comenté. Muchas gracias por responder todas las preguntas, doctora. Sí, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Las preguntas estuvieron súper buenas. Espero que les hayan servido mi respuesta. Y si es que quedaron con dudas, igual podemos ir resolviéndolas en otros lives. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau. Chao, chao.